Hola a todos, queridísimos amigos y amigas, fincráticos y fincráticas. Bienvenidos a una nueva edición de Inversión Sin Fronteras. Acá Jacob Benjo de Fincratic y junto a mi querido amigo y socio Alejandro Rosenberg. Alejandro, ¿cómo estás tú? Bien, ¿y tú, Jacob? Todo muy bien. Aquí ha sido un primer trimestre, ya bueno, ya estamos ya empezamos el segundo trimestre, pero bien movido con hartos eventos. Así que el empezar a entender un poco más de los conceptos que tratamos de profundizar en este podcast son esenciales porque el posicionamiento que uno va a tomar y todo creo que es tremendamente importante. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Es importante seguir con nuestros podcasts para que nuestros fincráticos amigos puedan enterarse de lo que está ocurriendo y aprender también junto con nosotros. Y nosotros aprender también de ellos, ¿sí? Exactamente. Uno aprende en todo momento, eso es lo más importante. Entonces aquí la idea hoy día es hablar algo que efectivamente es muy relevante para lo que está pasando. Vemos que el mercado está súper volátil, vemos que la renta fija, la renta variable, todo está reaccionando bastante. Entonces, con eso vamos a hablar algo que no es un tanto un tema de actualidad, pero tiene mucha relevancia para cómo te posicionas, que es el tema de inversión activa versus inversión pasiva. Ahora, en general, cuando uno habla de este tema, inmediatamente la gente salta y es un tema muy dramático porque las posiciones son bien intensas. Esto es casi decir como, ¿cuál es el modelo político ideal? ¿Cierto? Hay que ser de derecha, hay que ser de izquierda. Entonces, el mismo nivel de intensidad que está en estos debates políticos también están en este concepto que es el concepto de la inversión activa versus la inversión pasiva. ¿Ok? Sí, cuéntame, Jacob, en eso, disculpa, para que nuestros auditores también puedan entender, ¿cuál es la diferencia entre cada una y cuáles son las tendencias y qué es lo que hacemos en Fincratic, etcétera? ¿Cómo nos podéis orientar un poco? Entonces, para un poquito, tenemos que definir nuestros términos. Inversión activa, como su nombre lo dice, es una inversión mucho más activa en donde uno está haciendo algo activamente, valga la redundancia, ¿cierto? En donde estás tomando decisiones más a corto plazo, tratando de encontrar donde el mercado está dislocado o el mercado está, qué sé yo, quizás no priceando ciertas cosas, no incluyendo los precios de ciertas cosas, y uno trata de posicionarse para tratar de beneficiarse de esos distintos factores. Y ahí hay factores que son cuantitativos, cualitativos, ¿cierto? Por ejemplo, ahora una cosa que estamos viendo activamente es que hay una tremenda diferencia entre lo que los mercados de renta fija ven en lo que va a pasar en el futuro versus lo que los mercados de renta variable ven, ¿cierto? La renta fija, dependiendo cómo lo midas, está asumiendo por lo menos 9.7, casi 10 subidas de tasa este año, ¿cierto? Según hasta el 2023 quizás hasta 14 subidas de tasa, versus que el mercado de renta variable no está asumiendo que la Fed o que los bancos centrales van a empezar a subir las tasas y por lo tanto hay una discrepancia entre lo que vemos incluido en ciertos mercados versus los otros. Entonces, eso genera una oportunidad. Ahora, tienes que estar correcto en el posicionamiento, ¿cierto? Lo más importante aquí es no equivocarte menos de lo que le acertas, ¿cierto? Y que cuando te equivoques, tu pérdida sea menor de lo que cuando le aciertas, que ganes, ¿cierto? Si pierdes un 5 y solamente ganas un 2, no sirve. Tienes que ganar y las veces que vas a ganar tienen que ser más para beneficiarte justamente de estas diferencias. Entonces, justamente ahora estamos viendo, en tiempo real, estamos viendo donde vemos distintas cosas. Hoy día, ayer reportó Amazon, ¿cierto? Reportó Apple. Entonces, inmediatamente la reacción primera fue todos vendieron, después Apple repuntó un poco el día de la mañana y ahora de nuevo está cayendo de vuelta. Entonces la pregunta es, ¿cómo te beneficias de eso? Dices, bueno, ahora que incluyeron distintos niveles de producción, o sea, que están proyectando distintos niveles de producción, cómo eso actualiza mis modelos, hay algo que estoy viendo que el mercado quizás no está viendo, y por lo tanto uno trata de hacer una evaluación de cómo posicionarte ante estos escenarios. Es algo mucho más activo, como su nombre lo dice, y obviamente tienes que tener un equipo, ¿cierto? Un equipo de analistas, tienes que tener un comité de asset allocation donde tomas decisiones, si está bien, está mal, vas a aumentar posiciones, disminuirlas, etc. Es un poco a lo que se refiere a la inversión activa. La inversión pasiva es un poco distinta, ¿ya? La gracia de una inversión pasiva es largo plazo, ¿ok? Largo plazo, tratas de disminuir cuánto trading vas a hacer. O sea, si tú eres una inversión pasiva ahora y estás viendo lo que está pasando, no debiera importarte lo que está pasando, ¿ok? Debiera ver que el mercado, el Nasdaq está bajo más del 20%. No me importa porque mi horizonte son 15 años, en el largo plazo los mercados suben, y uno trata de indexarse, ¿cierto? Uno trata de indexarse. Indexarse quiere decir que tratas de replicar lo que está haciendo
un índice específico, ya sea un índice de sector o un índice global, por ejemplo, el S&P 500, las 500 compañías, o el Dow, ¿cierto? O el Nasdaq, o lo que sea, tratas de posicionarte, y en el fondo, a medida que estos índices vayan reposicionándose, ahí es cuando vas a hacer algún tipo de reposicionamiento. Entonces, cuando el Nasdaq, por ejemplo, el S&P saque una compañía e ingrese otra, por ejemplo, cuando entró Tesla al S&P, entonces ahí incluiste Tesla en tu cartera, pero antes de eso no compraste Tesla, a pesar de que todos hablaban, te esperaste hasta que eso ocurra. Es mucho más pasivo, tratas de no hacerlo. Y la verdad es que el mundo de inversiones se ha beneficiado bastante en esto, porque lo que ha logrado esto, y hemos visto que la inversión pasiva ha aumentado muchísimo en los últimos años, es que incluso desde un punto de vista de inversión, ¿cierto? Y de management, ¿cierto? De administración de compañía, digamos que tú eres un Amazon o tú eres un Facebook, el saber que tú tienes inversionistas pasivos te da tranquilidad, porque te hace menos susceptible a los movimientos y los reportes a trimestre. Por ejemplo, tengo mis serias dudas si Tim Cook, o sea, obviamente el board lo molesta y todo, pero él, yo creo que por su mentalidad, él está pensando a 5 años, a 7 años. Entonces, bueno, si un trimestre no fue bien, porque había inflación, porque había golpes por el tema de manufactureros, ¿cierto? Que no tenían suficiente, que eso lo dijeron ayer, ¿cierto? Ayer dijeron que esto le iba a afectar en 8 billions, 8 mil millones de dólares, y van a estar impactados por el problema de qué está pasando en China, de que temas de producción, y por lo tanto sí les va a impactar, pero ¿eso a él le afecta a 5 años? Probablemente no. Probablemente a 5 años su plan es otro. Entonces, es Ahora, mucho más tranquilizador, y con esto termino este punto, es mucho más tranquilizador como administrador o como gerente de una compañía, gerente general de una compañía, saber que tú tienes estos inversionistas pasivos que en el fondo no van a reaccionar cada trimestre o cada número que salga. ahora eso es súper importante y válido, pero recordemos también que las empresas valen, ¿cierto? Empresas, los bonos, cualquier activo vale por el valor presente de los flujos futuros de caja, ¿cierto? En general. Entonces, claro, si esta empresa, o si, perdón, si una inversión pasiva, digamos, cree que el management de Amazon, de Facebook, etcétera, está capacitado para poder reaccionar hasta este mundo que es tan cambiante, cierto, etcétera, y están tomando las acciones correctas, la inversión pasiva debe tener la razón porque van a ser capaces de estas empresas de poder asimilar y tomar las decisiones estratégicas correctas para poder mitigar estos riesgos. Ahora, si no es así y hay algunas empresas que no están haciendo los cambios que tienen que hacer, obviamente que hay que estar mirando activamente sus resultados y sus declaraciones para poder ver si están en lo correcto o no, ¿cierto? Exactamente. Entonces es importante, o sea, lo que quiero decir es que acá mucha gente defiende lo que son las inversiones pasivas porque dice ya son 10 años y está bien, pero hay que estar mirando activamente igual los resultados de las empresas, qué es lo que están haciendo, sus planes de inversión, porque te puede pasar que si estás poco diversificado, te puede pegar fuerte el no darte cuenta de estas reacciones. Correcto, correcto. Por eso, cuando uno hace una inversión pasiva y cuando uno asume la posición de la estrategia pasiva, uno se indexa. Entonces tratas de ahí estar diversificado, tratas de tener 500 compañías, tratas de alguna manera, como muy bien Alejandro estás mencionando, tratar de protegerte y mitigar de la mejor manera posible todo este tipo de riesgos, ¿cierto? Pero efectivamente, una compañía vale lo que el mercado diga y lo que en los futuros y debiera valer, y ese número uno puede debatir si ese número está correcto o no, ¿cierto? Si estamos de acuerdo que vale eso y que el factor multiplicador es infinito, entonces puede ser que haya un problema, pero tienes toda la razón. Y esto es parte del debate. Tienen que darse cuenta que solamente el traer el tema, la discusión a la mesa, te dar cuenta que hay posiciones bien intensas, porque hay elementos muy importantes, son elementos muy importantes que tienes que considerar, ¿cierto? Es decir, Claro, como tú dijiste, el perdona, administrador está haciendo todo bien, correcto. claro, eso desde la empresa. Ahora, desde los sectores industriales, como tú eres el gurú en esto, digamos, hay sectores industriales o industrias, digamos, que reaccionan distinto ante etapas contractivas de la economía o etapas expansivas o etapas con inflación, con menos inflación. Entonces, tener una estrategia pasiva, sí, está bien, pero probablemente te puedes perder o los upsides que pueden haber en industrias que reaccionan mejor ante escenarios más contractivos y en otras industrias que reaccionan peor. Entonces, eso es importante. Nosotros en Fincratic tenemos los dos tipos de estrategias, ¿cierto, Jacob?
Correcto, correcto. Vamos a llegar a hablar un poco más de eso, exactamente cómo lo hacemos, pero para entender nomás que todo el tema de los mercados eficientes, ¿cierto? La teoría de los mercados eficientes también defiende el tema de ser pasivo, ¿cierto? En el fondo Cierto. y que es una teoría bien, bien controversial, quiere decir que todo lo que está en el mercado es lo que se sabe y no hay nada más, y no hay nada que tú puedas encontrar distinto, y en el fondo lo que propone la teoría de mercados eficientes te dicen que si le ganaste al mercado, 100% suerte. No es porque tenías una ventaja, no es porque hiciste un estudio, no, es suerte. ¿Okay? Entonces, de nuevo, esto es un debate bien, bien interesante y que tiene muchas ramificaciones para tu cartera. Es solamente decir que el tema de la inversión pasiva ha ido aumentando en los últimos años. Eso es súper claro, porque tiene varias ventajas. Obviamente tiene desventajas, pero tiene varias ventajas. Algunas son, las comisiones tienden a ser más bajas, porque si no necesito estudiar tantas compañías, simplemente me indexo y espero, entonces las comisiones obviamente van a ser más bajas. Hay más transparencia, porque es súper claro qué es lo que estoy haciendo, y tiene ciertas Claro. eficiencias tributarias, dependiendo dónde estés viviendo, dependiendo cuál es tu régimen tributario, etcétera. Tiende a tener ciertas ventajas tributarias también, porque ganancias de capital, etcétera. Pero obviamente, como tú muy bien dijiste, Alejandro, tienes desventajas. Tienes ventajas, por definición, nunca les hagan al mercado, porque tu retorno es el de mercado. Y eso quiere decir que ahora, si tú te indexaste al Nasdaq, estás abajo 22%, 23%. Y debieras estar tranquilo. Eso es lo más importante, debieras estar tranquilo, porque esa es tu estrategia. Por el otro lado, es bastante más limitada, ¿cierto? Porque solamente te puedes indexar a ciertos sectores o solamente a ciertos índices y vas a limitar qué tipo de cosas puedes hacer tu cartera para beneficiar. ¿Ok? De acuerdo. Sí. Solamente para dar algunas ventajas, ya que hablamos de las ventajas de pasivo versus activo, la parte activa obviamente también tiene varias ventajas y también varias desventajas, ¿cierto? Algunas de las ventajas son, es mucho más flexible, ¿cierto? Una inversión activa es más flexible, puedo elegir específicamente qué es lo que quiero, ¿cierto? Qué tipo de instrumentos quiero, qué tipo de volatilidad quiero. Es mucho, de nuevo, como es activo, puedo tomar la decisión, entonces puedo decir, ahora quiero como objetivo bajar mi volatilidad a cierto nivel, ¿cierto? Puedo protegerme, puedo hacer hedging, ¿cierto? Puedo, lo que se llama cobertura, ¿cierto? Puedo ir long algo y puedo irme corto otra cosa y así bajar mi volatilidad completa. Por ejemplo, si yo creo en la tecnología, entonces puedo irme largo en Nasdaq, ¿cierto? Apostar que el Nasdaq va a subir, y para mitigar la volatilidad puedo apostar a 3 o 4 compañías que creo que sus balances son terribles, que no tienen propuesta, y apostar a la caída de esas. Entonces así, de alguna manera, mitigo un poco la volatilidad. Es un debate si eso funciona o no funciona y cómo hacerlo, etcétera. Pero para tener un ejemplo, si mi objetivo no es apostar en contra de estas compañías, es simplemente bajarle la volatilidad al Nasdaq. Entonces apuesto a estas compañías que debieran irle peor y así mantengo Nasdaq. No es que estoy atacando a la compañía, es que quiero bajar mi volatilidad, ¿cierto? Entonces, ese tipo de cosas solamente se pueden hacer en un régimen mucho más activo. Obviamente, también me permite ciertas ventajas tributarias en donde puedo hacer lo que quiero cuando quiero. Entonces, si quiero realizar una pérdida, la puedo realizar antes de cuando llego el fin de año, ¿cierto? Y puedo así traer la pérdida a la contabilidad. Que obviamente tiene que ver cómo se planea todo esto, pero obviamente también te da cierta flexibilidad para hacer eso. Obviamente tiene desventajas, ¿cierto? Las desventajas es que tiende a ser un poco más caro, porque obviamente tengo que financiar el estudio y el análisis. O sea, de nuevo, hemos hablado harto, nada es gratis en la vida. Entonces, si quiero un equipo activo, tengo que financiar justamente eso. Y obviamente tienes el riesgo de que quizás no le vas a chuntar, ¿cierto? Como decimos, tienes el riesgo de que tú tenías todo un modelo, toda la teoría, todo, y de repente, porque de nuevo, cada vez los mercados son increíblemente orgánicos, en el sentido que van cambiando, y el mercado de este año no es el mismo mercado que era hace 5 años ni 10 años. Entonces, no necesariamente las cosas se van a dar de la misma manera, ¿cierto? A pesar de que ciertos eventos sí se repiten, eso no quiere decir que la manera en la cual se van a repetir van a ser de la misma manera. Eso lo vimos en COVID, ¿cierto? Que el mercado cayó a una velocidad brutal, 30% en un par de semanas, y recuperó a una velocidad brutal. O sea, yo en mi vida nunca había visto una corrección tan rápida y una recuperación tan rápida, de esa magnitud. Entonces, eso quiere decir, y yo estuve en la crisis de 2008, ¿cierto? Y me acuerdo de la crisis del .com, no fue esa velocidad, al revés, eran más lentas y se quedaban ahí y duraban un tiempo y hubo mucho sufrimiento. No escuchabas los hodlers y los GameStops del mundo y YOLO y todos estos tipos de cosas que salió durante COVID, que de nuevo son peligrosas porque ahora estamos viendo que te estás apretando los dedos ahora, si te mantuviste ese tipo de estrategias. ¿Ok? Entonces Correcto. aquí, esto es lo que Alejandro empezó a mencionar antes,
y ya entendiendo un poco de las ventajas, desventajas, qué es y todo eso, quizás ya podemos hablar un poco más. Entonces, en la práctica, ¿qué se hace? ¿Qué hacemos? Ok, hay un Claro, debate. ¿Qué hacemos? Entonces, nosotros qué hacemos, mira, Alejandro, en FinCreative tenemos todo, tenemos un poco de todo, porque entendemos que hay beneficios de la parte pasiva y hay beneficios de la parte activa. Entonces, por lo tanto, tenemos un espacio en donde tenemos nuestra estrategia que le llamamos QuadStrat, que se beneficia de análisis macroeconómico y de research, tenemos modelos cuantitativos y tenemos una serie de elementos que se utilizan para tratar de agregar esas ventajas que te da el mundo activo. Pero también tenemos que el mundo pasivo no puedes tirarlo para la basura y decir, oye, no es verdad, no funciona. Va a tiene las desventajas que hemos mencionado, ¿cierto? O sea, si ahora estás pasivo, pero estás caído, nuestras carteras pasivas están caídas, es normal, es parte del ciclo y es parte de la estructura. Pero de nuevo, si tú estás pensando 5 a 10, 15, 20 años, si estás indexado, de nuevo, no esperamos que en 15 años el S&P esté abajo, en 15 años el Nasdaq esté abajo. Puede tomarle un tiempo en subir, ¿cierto? Puede ser que esta corrección no se arregle tan rápido como fue la de COVID, es muy posible que sea así, pero es importante entender que hay espacio para los dos. Y eso sí, en general, sí, perdón. no, quería decir que también es importante entender por qué las empresas van subiendo de valor, porque uno puede decir, pero, por ejemplo, da lo mismo, Amazon, incluso Coca-Cola, una empresa más del mundo real, ¿por qué lleva 100 años y cada vez uno ve que Coca-Cola va valiendo más, tiene más Ojo, valor? Coca-Cola es una de las compañías favoritas de Warren Buffett. Él es inversionista de los primeros inversionistas, o sea, primeros inversionistas, pero lleva decenas de años, no sé cuántos años exactos tiene en la posición. Y aumenta, la disminuye un poco, pero ahí está. Claro, y la pregunta es esa, porque uno puede decir, ok, hoy día no sé, pues el Standard & Poor's, o da lo mismo, el IPSA en Chile vale hoy día 4.000 puntos, ¿y por qué va a valer 8.000 y va a seguir subiendo a largo plazo si hoy día va cayendo? Bueno, ahí está explicado por la innovación, porque todas las empresas realizan innovaciones, no solamente tecnológicas, sino que innovaciones desde el punto de vista de la cadena de valor, desde la eficiencia de costo, también desde el punto de vista de nuevos productos, nuevos mercados, y las empresas que ganan finalmente son las que tienen una mejor propuesta de valor, y esas empresas son las que han ido subiendo de valor año a año, aunque algunos bajen, pero me refiero a largo plazo, han ido subiendo de valor. Por lo tanto, esa es la explicación de que uno va viendo por qué las empresas van subiendo valor, tiene que ver con los cambios tecnológicos, etcétera. Entonces, por eso la estrategia también pasiva tiene muchos adeptos, porque sin hacer nada, comillas, tú podrías esperar a X años más que las empresas en general, si está indexado a un índice que tiene más de 500 o no sé cuántas empresas, vaya subiendo a lo largo plazo. Exactamente. Bueno, lo que tú mencionas de innovación es muy interesante, porque de nuevo, todo este tema de la estrategia pasiva, si tú invertiste en el Standard & Poor's, ¿cierto? S&P 500, si tú te invertiste ahí en los 50, digamos, eres muy mayor, ya, si invertiste en los 50, la composición del Standard & Poor's en esa época era distinta. Eran casi 400 compañías, eran compañías industriales, habían compañías, 15 de haber sido de 15 o 20 de haber sido de trenes, ¿cierto? Que en el fondo trabajaban en ese punto porque eso era lo más fuerte de la época, y el resto han sido compañías de utilities, ¿cierto? Compañías eléctricas, compañías de servicios principales. Hoy en día, gran parte de S&P es muy parecido al Nasdaq, porque ha habido innovación y porque hay tecnología, y está Apple, y está Amazon, y están Tesla, y están todas estas compañías que son súper disruptivas, están cambiando el mundo. Entonces, estás beneficiando de todas esas cosas. Ahora, es verdad, hay puntos donde ciertas cosas son más baratas, etc. Entonces, hay ventajas en ambos lados de estos argumentos. De hecho, en FinCratic decimos no tomar una posición, y por eso tratamos de dar ambas opciones a los inversionistas, porque hay que entender que hay ventajas y desventajas en ambos, y ambos son, y esto es importante, ambos quizás tienen lugar en tu cartera a través del tiempo. Quizás cuando estás en un punto de jubilación, quizás necesitas otro tipo de estrategia que cuando estás tratando de construir patrimonio, ¿cierto? O cuando estás acercando de esos últimos 5 años. Entonces, es muy importante entender que esto va a ir variando con el tiempo, y por eso se trata de construir algo que te pueda servir y que se pueda adaptar a través del tiempo para tus necesidades personales. Sí, de acuerdo. Bueno, con eso vamos a cerrar la sesión del día de hoy. Ha sido un placer estar con ustedes nuevamente, fincráticos y fincráticas. Aquí seguimos con nuestro podcast de Inversiones sin Barrera. Y si tienen cualquier pregunta, comentario o duda
o alguna propuesta, algún tema que les gustaría hablar, estamos a su disposición. Mándenos un correo a contacto@fincratic.com o visiten nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, LinkedIn, en Facebook, en Twitter, estamos en todas partes. Nos pueden escribir por allá también y dar alguna sugerencia. Y lo invitamos a ver nuestra página, fincratic.com, donde si quieres más datos sobre nuestras estrategias, sobre cómo funciona, cómo abres tu cuenta a tu nombre en Estados Unidos, puedes entrar ahí también. Y feliz de apoyarlos y ayudarlos. Y para eso estamos. De eso se trata, de democratizar las finanzas, como lo dice nuestro nombre, Fincratic. Ha sido un placer. Un placer y que tengan buen fin de. Cuídense. Abrazo.